di una charla bastante parecida a esta en otro lado, el contexto era diferente, a pesar de que pasaron 2 meses y a pesar de que estamos en la misma situación. ¿Y por qué digo diferente? Y esto también tiene que ver con el número de personas que hay hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio, cuando apenas esto surgió, primero que nada nos generó un enorme impacto. El imprevisto vino absolutamente de afuera, si bien sabíamos que había una pandemia, pero nos parecía que estaba en el más allá, ¿no? Muy lejos, y de golpe nos invadió. Y esto que nos invadió nos tomó como desprevenidos, y el primer impacto fue la sorpresa, el quedar paralizados, la incertidumbre, que por supuesto que la incertidumbre hoy continúa, pero es como si hubiera distintos niveles y distintos grados de incertidumbre y distintas fluctuaciones en las emociones de lo que nos va sucediendo. Desde que empezó la cuarentena hasta ahora, todas las semanas, gracias a Dios sigo atendiendo y mucho, con lo cual les diría que semana a semana voy haciendo un registro de cuál es el denominador común de lo que va sucediendo en el consultorio, más allá de las temáticas personales de cada uno. Y es impresionante cómo coinciden, y coinciden también con mi propio estado anímico, ¿sí? Porque yo no soy de otro planeta, soy de este, también estoy atravesando esta situación, pero desde este lugar uno tiene que ir acompañando los procesos y lo que nos va pasando. Y el primer punto es que las primeras semanas fue la novedad, fue la gran novedad, de golpe estábamos en casa, algunos hasta lo tomaron casi como vacaciones, empezaron a aparecer un montón de ideas de limpiar, ordenar, muchos otros no podían hacerlo porque la realidad es que de fondo algo muy fuerte empezó a suceder y sigue sucediendo, y esto fue generando estados de ánimo que iban cambiando, pero la novedad primaba sobre el registro de lo que nos estaba ocurriendo, de lo que hay de fondo. Entonces, esto de empezar a trabajar, todos nosotros tuvimos que reacomodarnos, dar las clases de manera online, ponernos a ver cómo nos reuníamos. Tengo muchos pacientes que son directivos de colegios o directivos de otros lugares, y de golpe empezaron a tener calls y reuniones cada vez más seguidas, con lo cual se empezó a observar que no había cortes, y esto empezó a generar una situación interna bastante compleja. Los chicos también tuvieron que de golpe acomodarse a esto de tener sus clases online, a no tener, y me refiero cuando digo los chicos, digo de todas las edades, y si bien a lo largo del ciclo van a haber específicamente charlas con qué hacer con los chicos más chicos, pero me parece que es muy importante que contextualicemos, ¿sí? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos fue pasando? A medida que el tiempo empezó a pasar, lo que yo observaba era que la zanahoria era, en 15 días se termina. Llegaban los 15 días y en 15 días no se terminaba, y esto implicaba, algunos se ríen por ahí, esto implicaba que la zanahoria se iba alejando. Y este irse alejando, con la zanahoria que se alejaba, se alejaban las expectativas, se alejaba la esperanza, se alejaba el todo va a volver a ser como antes, y esto empezó a generar una serie de modificaciones también a nivel personal. Y de golpe apareció este lema, ¿no? Que hay que quedarse en casa, y está muy bien, de hecho estamos todos en casa, y a mí me pareció que era importante como ir un poquito más allá, ¿no? ¿Y qué significa quedarnos todos en casa y todos juntos? Porque obviamente que somos seres sociales, nos necesitamos. Vieron que en las primeras semanas, repentinamente todas las llamadas por teléfono pasaron a ser llamadas con camarita. Antes también existía la camarita, y de golpe apareció esta necesidad de ver al otro, de encontrarlo, de sentirlo un poquitito más cerca. Y todo esto empezó a generar a nivel familiar una serie de modificaciones en la dinámica. Lo que las primeras semanas era la novedad, después empezó a transformarse en la rutina, y como toda rutina empezó a traer sus conflictos y sus situaciones, porque empezó a aparecer, a medida que la zanahoria se alejaba, mayor cansancio. Y uno se preguntaba, ¿y por qué estoy más cansado que antes si estoy en mi casa, estoy con las personas que quiero, estoy trabajando desde acá? Pero empezó a haber un cansancio que les diría que tiene más que ver con un cansancio emocional, que de alguna manera se vincula con esto que está de fondo, que es la incertidumbre, que es no saber
hacia dónde uno va. Entonces ahí me parece que el primer punto es detenernos y empezar a observarnos en esta situación. ¿Qué significa volver a casa? Volver a casa en realidad es volver a nosotros, es volver a cada uno de nosotros. Porque en la medida en que nos podemos aprender o podemos empezar a registrar qué es lo que nos va pasando, también podemos empezar a comprender qué es lo que le está sucediendo a los de a nuestro alrededor, que también están atravesando por esta angustia, incertidumbre, no entender. Por eso las primeras semanas, una de las cosas fundamentales que aparecían por todos lados era la importancia de marcar ciertos ritmos, de tener ciertos espacios. Si el espacio era chiquito, bueno, el rincón del trabajo, el rincón del descanso, el rincón del estudio, para poder ir modificando. Lo que pasa es que a medida que el tiempo empezó a pasar, este cansancio emocional se fue transformando también en una fatiga corporal, empezaron a aparecer más síntomas corporales, y de alguna manera la expectativa también empezó a modificarse. Entonces es muy distinto lo que fue sucediendo al principio que ahora. Y hoy, en general, con lo que nos encontramos es con que muchas veces la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más? Y ahí me parece que hay un segundo punto que me parece que es fundamental detenernos un poquito a observar, ¿no? Y quizás el tema es empezar a sacar como el paréntesis. Muchas veces lo que yo escuchaba era que esto, bueno, esto es un tiempo. Vieron que otra de las cosas que sucedió y que me llamó bastante la atención es que desde el principio llamábamos cuarentena a 15 días, ¿no? En 15 días cambiaba lo que en realidad era la cuarentena. Cuarentena viene, ustedes saben muy bien, de 40, y 40 es un número además muy simbólico, 40 días, ¿sí? Estuvieron en el desierto, 40 días es el puerperio, 40 días es el tiempo que se necesita para procesar situaciones y movimientos internos de cambio para poder transformar. Y los 40 días ya ahora se pasaron, ya son más de 40 días. Pero ahí es donde me parece que también es importante esto de repensar un poquito y empezar a darnos cuenta. ¿Vieron? No sé si a ustedes les está pasando, pero hay una distorsión en la percepción del tiempo, ¿sí? Uno creía que porque se iba a quedar en casa iba a tener más tiempo para hacer lo que hace años que no hacía, y quizás muchas personas lo lograron la primera semana, otras no, porque sintieron un gran agobio frente a esto que invadió de afuera hacia adentro. Y ustedes saben que los procesos son al revés, van de adentro hacia afuera y necesitan su tiempo de procesamiento. Y acá se conjugó el afuera que nos dijo entrá, y el adentro que de golpe se quedó desconcertado frente a esto que había que acomodarse. Y sumado a esto había que acomodarse a esta dinámica familiar que empezaba a modificarse también, porque de golpe nos encontrábamos todos juntos en una situación para la cual en realidad no estábamos preparados porque no la conocemos. Todos queremos estar con nuestros seres queridos, pero de golpe todos juntos y en espacios a veces reducidos es una complicación. Entonces, empezar a pensar, bueno, ¿cómo diagramar el espacio y el tiempo? Porque a medida que esto empezó a transitar los días, hay una percepción del tiempo absolutamente distorsionada a la conocida. En realidad, uno podría preguntarse, pero esto ya sería una pregunta demasiado filosófica y quizás no es lo mío, pero la pregunta es, ¿existirá el tiempo lineal como lo conocíamos? ¿O será que en realidad el tiempo es un tiempo sin tiempo donde tenemos que reacomodarnos a un ritmo diferente? Y donde quizás el tema pase más por esto de los ritmos internos y de cómo acomodarnos. Vieron que uno empezó a hablar de la mañana, la tarde y la noche, porque lunes, sábado, domingo pareciera que es lo mismo. Sin embargo, uno sigue con ciertos procesos de aprendizaje de lo conocido, y de golpe tiene que dar respuestas desde un lugar que no sabe muy bien cuál es. Y a su vez a esto se suma que tenemos chicos que demandan, adolescentes que se tienen que conectar, hijos que a lo mejor quedaron en otro lugar distinto, ¿sí? Esto lo sabemos muy bien. De golpe tenemos alumnos que están solos en un país diferente, pero esto está sucediendo en todos lados. Y esta es la tercera gran novedad de esta pandemia. Lo inédito de esto es que hoy sabemos en todo el mundo lo que está sucediendo.
hubo otras pandemias en el mundo, ustedes lo saben muy bien, pero donde probablemente en ese momento, por la falta de tecnología, no se sabía qué pasaba en el pueblo de al lado. Hoy lo sabemos. Y esto de alguna manera nos lleva a tener que reformular qué significa convivir con nuestra familia. ¿Qué significa estar viviendo 24/24, donde realmente hay mucho cansancio, donde la fluctuación emocional genera muchas veces cortocircuito? Y esto no significa entonces negar lo que nos está sucediendo. Me parece que hay otro punto que es clave, y es aprender a registrar estas situaciones, porque otra de las cosas que yo vengo observando es que seguimos con el mismo patrón que teníamos antes de la pandemia y ahora lo trasladamos a nuestra casa. ¿Y cuál es ese patrón? Seguir haciendo todo a contrarreloj y sin parar y sin prisa ni pausa, no sé si les pasará, y me parece que esto es una especie de llamado a empezar a repensarnos desde otro lugar, empezar a darnos espacios y tiempos para poder comprender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está sucediendo. Paradójicamente, vieron que esto al principio de la pandemia se habló mucho, de golpe la naturaleza siguió su ritmo, los peces parece que están encantados de la vida y hay un montón de peces más, hay más pájaros, o sea, pareciera, ¿no?, que la naturaleza dijo, bueno, qué bien, están adentro, así que podemos salir. Eso significa que hay vida, y ese es el cuarto punto que me parece que es clave. Muchas veces el cansancio, el agobio, la incertidumbre, la duda, esto de quedar como paralizados tratando de repetir lo mismo que conocíamos en un entorno diferente, nos lleva a perdernos en lo que está sucediendo. Y este es un punto que me parece clave, porque en realidad tenemos que ver de qué manera nos reformulamos para que en esta convivencia no nos agobiemos y logremos el quinto punto clave, que es encontrarnos con los que tenemos, con los que estamos, con los que formamos esta familia, con quienes tenemos estos vínculos. Y esto me parece que es clave porque me da la sensación de que en realidad en este patrón donde íbamos a gran velocidad, nos perdíamos y nos perdimos de los que teníamos más cerca. Vieron que una de las cosas que más se postulaba con respecto a la tecnología era que la tecnología había logrado acercar a los que estaban lejos y alejar a los que estaban cerca. Bueno, pasábamos todo el día mirando el celular. Y hoy, paradójicamente, lo que queremos es apagar las computadoras para descansar, porque, no sé si les ha ocurrido también, pero es como que hay una sobresaturación de tecnología, ¿sí? Y en esa sobresaturación de tecnología nos damos cuenta que algo que quizás era obvio y no lo veíamos, era el encuentro con el otro, era esto de poder abrazar, de poder estar, de poder darle un beso, y a los que tenemos al lado a veces no los registrábamos. Y me parece que este es un tiempo para justamente en este convivir, ¿no? Convivencia, si separamos la palabrita, si acá tuviera un pizarrón, yo sé que hay, pero no lo voy a compartir, yo sé que todos ustedes tienen muy buena imaginación, así que si escriben la palabra convivir, imagínensela, y la separamos y ponemos convivir, la convivencia es vivir con. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos con los que convivimos? ¿Por qué seguimos en esta vorágine todavía hoy, a casi 3 meses, ¿no? 50 y pico de días llevamos, no llegamos a 3 meses, pero estamos cerca, creo que ahora ya se va a extender. ¿Qué nos pasa o cuál sería la pregunta para hacernos? Porque creo que este es un tiempo para abrir a preguntas, porque los vínculos también se están modificando con esta nueva forma de acercarnos al otro. Y entonces el abrir a preguntas nos permite quizás empezar a formularnos cómo estamos con quienes convivimos, con el que sí está al lado. Porque me parece que si seguimos en ese mismo ritmo, caemos en algo que es lo que está sucediendo hoy, que hay cansancio, que hay miedo. El miedo muchas veces paraliza y no nos permite avanzar. Esto se está viendo mucho en los chicos, ¿sí?
donde aparece como miedo a salir, y los chicos necesitan salir, quieren salir y a la vez tienen miedo de salir, y ahí es donde me parece que el rol del adulto y el rol de padres es muy importante, porque probablemente nosotros también estemos asustados, no sabemos bien qué va a pasar, pero quizás la, la propuesta sería cómo cambiar la mirada frente a esto que está, porque la realidad es que el virus está, más menos, menos más, como ustedes quieran, pero la realidad es que en el mundo está. Con lo cual, el punto a lo mejor es, bueno, ¿cómo aprendemos a convivir con esto que está sucediendo? Porque si no, seguimos esperando que algo suceda y que no esté más, y probablemente por ahora parece que está muy instalado y que no quiere, no quiere irse. Y entonces vuelvo otra vez a la pregunta inicial, bueno, ¿cómo hacemos en esta nueva forma de convivir? Y ahí es donde me parece que es clave, el primer punto, bajar la exigencia. Creo que seguimos con un nivel de exigencia tan alto, donde el 24x24 de convivencia se transforma también en 24x24 de trabajo, 24x24 de chicos estudiando, y me parece que es clave, así como al principio se planteaba y se sigue sosteniendo la importancia de tener ritmos, de marcar tiempos de estudio, tiempos de trabajo, pero ser realmente conscientes y sostenerlos, porque pareciera que nos cuesta mucho sostener esto, porque ya que estoy, contesto, ya que estoy, miro, ya que estoy, y cuando quiero acordar, ya que estoy, son, no sé, las 11 de la noche. Y me parece que en esto nos tenemos que ayudar todos, porque también esto es parte de empezar a repensar cómo nos conectamos y cómo convivimos y cómo nos vinculamos con quienes tenemos más cerca. Y los que tenemos más cerca son las personas con las que hoy nos tocó estar. Obviamente que la distancia, ¿sí? Uno por ejemplo no puede ver a sus padres, y el tener que lograr vincularse a través de internet implica todo un aprendizaje para el adulto mayor, que es todo un esfuerzo, y por eso les cuesta también mucho más quedarse en casa, pero ahí es donde me parece que es fundamental que surjan recursos. Ustedes saben muy bien que generalmente los aspectos creativos surgen cuando uno se encuentra frente a una necesidad, ¿sí? Cuando todo está como muy en zona de confort, digamos, generalmente es más difícil que surjan tantos recursos. Frente a este imprevisto, probablemente cada uno reaccionó de una manera diferente, ¿sí? Reaccionó con lo que tenía. Pero me parece que este es un momento clave para poder empezar a crear. Acá no hay respuestas, ¿sí? Nadie tiene, digamos, las claves exactas para el manejo de toda esta situación. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de situaciones como estas, donde han surgido distintas formas de ir enfrentando esto que está ya con nosotros. Entonces, me parece que aprender a convivir en familia es uno de los desafíos más importantes, porque es a quienes tenemos más cerca. Y por otro lado, yo les planteé hace un ratito que me parece que una de las claves, si bien dije hace 2 minutos atrás que no hay claves, porque las claves las tienen que crear ustedes, pero sí me parece que empezar a pensar y empezar a trabajar qué es encontrarme con el otro es una muy buena oportunidad. Frente a esto podemos pararnos, ¿sí? Ustedes saben muy bien, podemos plantear y decir esto es un riesgo o es una oportunidad. Quizás son las dos cosas, porque el riesgo de la enfermedad existe, como existen también otras enfermedades, pero esto es tangible, está. Y por otro lado también, en simultáneo, es una oportunidad. Y es una oportunidad para darnos espacios de encuentro. Hay muchas personas que están descubriendo en sus familias cosas de los otros que no conocían, ¿sí? Y que en la convivencia empiezan a aparecer. Entonces, me parece que es muy importante que quienes están en este momento escuchando esta charla puedan también parar un poquito y preguntarse, bueno, a ver, ¿cómo estoy en mi casa? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento?
¿Qué estoy sintiendo? ¿Puedo estar enojado? Sí, por supuesto. Va a haber momentos que uno va a estar enojado, va a estar triste, va a estar asustado, porque no nos olvidemos que en el trasfondo de todo esto hay una situación de angustia, de duelos que estamos viviendo, más allá de los duelos concretos por las personas que quizás están partiendo, conocidas o no conocidas, que está sucediendo, y eso no puede no afectarnos, porque hay una interrelación entre todos. Esto está sucediendo en el mundo, y lo escuchamos y lo vemos. Pero además hay otro duelo que tiene que ver con todos los proyectos que quedaron en el camino, con el duelo de no poder seguir la cotidianidad como la teníamos, y eso implica un tiempo también de reacomodación y de adaptación. Y ahí es donde me parece que es clave que en familia también aprendamos a darnos estos tiempos y estos espacios. ¿Por qué? Porque justamente el cansancio va distorsionando, sobre todo a nivel cognitivo y a nivel emocional, lo que va sucediendo. Entonces empiezan a aparecer las negaciones, empiezan a aparecer los temores, que a lo mejor sobredimensionan las situaciones, y acá es donde es clave recuperar el sentido común, ¿sí? El famoso sentido común, ¿se acuerdan? El sentido común que nos permita ser conscientes de la propia vida, de la vida de los que tenemos alrededor, pero donde es clave no perder, no poner en esa zanahoria que yo decía al principio, la esperanza. Me parece que donde hay que colocarla, donde hay que poner el foco, es que la vida continúa. La pandemia va a terminar, o mutará, o se transformará, o aprenderemos a convivir, pero lo que no nos tenemos que olvidar es que la vida, y la vida con mayúscula, sigue, y sigue su curso. Y ahí es donde es clave ayudarnos a transitar todo esto. Me parece que es un tiempo fundamental de aprendizaje, de un aprendizaje de algo nuevo. Yo en otra charla decía, hay un refrán de hace muchos años, que leí una vez, que decía, cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas, y creo que aplica perfecto para este momento. ¿Por qué? Porque la realidad es que las respuestas que tenemos pareciera ser que no nos sirven, ¿sí?, para las preguntas que van surgiendo. Pero por otro lado, me parece que es una gran oportunidad para poder replantearnos realmente cuál es el sentido. Y ahí es donde aparece el resignificar, el reformular. Me parece que hoy, ya casi 3 meses de estar todos en casa, de estar en esta convivencia donde nos cuesta, donde hay días que uno no tiene ganas de levantarse, donde el cansancio va siendo, ¿vieron como la gotita que va cayendo en la piedra, nos va como agobiando? Me parece que, sin embargo, es una excelente oportunidad para poder empezar a repensar cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Qué puedo descubrir en estos vínculos con mis hijos, con mi marido, con mi mujer, con mi hermano, con mis padres, aunque sea a la distancia? Porque paradójicamente hoy se está dando mucha más comunicación con quienes dábamos por sentado que estaban siempre. Y ahora nos encontramos con que son con quienes más cerca estamos. Obviamente que extrañamos el salir, el estar con nuestros amigos, el ver a nuestros familiares, pero también me parece que esta posibilidad de repensar y de reformular nos lleva a resignificar. ¿Se acuerdan? Hace muchos años estaba el re, hoy estoy muy con el re, pero el re nos sirve para reflexionar, para volver a pensarnos. Me parece que veníamos en general con un nivel de velocidad y de ansiedad. Obviamente que hoy la ansiedad sigue estando, y muchos de ustedes seguramente participaron en la charla que dimos sobre el manejo de la ansiedad, y obviamente que hoy los índices de ansiedad son altísimos. Ayer salió una encuesta que se hizo sobre todos los temas vinculados a la salud mental, y ha aumentado el tabaquismo, el alcoholismo. Obviamente, ¿por qué? Porque no veníamos teniendo recursos. Me parece que muchas veces dábamos por sentadas cosas que en realidad no estaban. Entonces, esta es una enorme oportunidad para ir generando, desarrollando, creando
recursos internos que nos permitan enfrentar las situaciones que vienen, las situaciones que son externas a nosotros. ¿Y cómo se desarrollan estos recursos? ¿Qué hacemos para desarrollarlos? Y me parece que el primer punto es esto, ¿no? Como poder detenernos y observar, y observarme y ver qué me va pasando, cómo voy fluctuando en todo esto. Cuando comenzó la pandemia, a muchos pacientes yo les decía que estaba bueno que trataran de llevar una especie de bitácora, un cuaderno, donde fueran escribiendo qué les iba sucediendo, qué era lo que les iba pasando a lo largo de los días, y para poder observarse, porque además esto es historia, estamos transitando un tiempo histórico. El día de mañana sus nietos, bisnietos, que los veremos o no los veremos, van a hablar de esta pandemia, van a hablar de la pandemia 2020 que sucedió en el siglo XXI, y quizás estaría bueno proyectar o imaginar cómo querríamos que terminara, ¿no? ¿Qué querríamos dejar? ¿Qué huella queremos dejar después de esto? Porque va a haber un montón de cambios. Hay muchos que dicen nada va a ser exactamente igual. A ver, todos los extremos son malos, pero creo que es cierto que muchas cosas ya empezaron a modificarse. Mucha gente está hablando, bueno, me parece que está bueno esto de trabajar en la casa, así que a lo mejor podemos hacer 2 días y 3 días y 4, bueno, no sé, eso el tiempo lo dirá. Lo mismo a nivel educativo, va a haber un montón de cambios que en algún punto creo que lo sabíamos que la tecnología en algún momento iba a cobrar mucha más importancia, de golpe se nos vino encima y nos invadió, y ahí es donde me parece que es clave otra cosita más que tiene que ver con esto del recurso y del convivir con los otros, ¿sí? Que es no perder la humanidad, que me parece que la veníamos perdiendo. Recobrar la humanidad es recobrar el sentido, es el sentido para el cual aquí estamos, somos parte de la naturaleza, y me parece que nos veníamos olvidando de esto. Me parece que nos fuimos alejando tanto que hicimos un corte, vaya a saber cuándo y por qué, donde nos desconectamos y nos disociamos de alguna manera de nuestra propia naturaleza humana. Y fíjense hasta qué punto esto es así, que otra de las cosas que surgieron y que siguen surgiendo es la cantidad de personas que frente a esta situación donaron su tiempo, ¿sí? Apareció un valor que es propio de la naturaleza humana, que es la solidaridad, que es esto de abrirse al otro, de dar el tiempo, las clases gratis, las universidades. Apareció este dar, porque esto es lo que nos une y nos conecta con el otro, y es lo que nos saca de esta situación de encierro. Y ahí es donde me parece que hay otro punto clave para trabajar en familia, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno puede dar? No solo en darle a otros afuera, sino darnos entre nosotros. ¿Qué es lo que cada uno puede darle al otro en ayudar? A lo mejor es poner la mesa, a lo mejor es un día lavar. Parecen cosas muy simples y muy obvias, pero creo que antes de la pandemia me freno porque a veces me cuesta hablar, no sé si en pasado, en presente o en futuro. Y esto tiene que ver con la distorsión del tiempo. Si hay una percepción del tiempo distinto, donde ya no sabemos si es antes de la pandemia, durante la pandemia, o qué va a suceder dentro de un mes, porque esto es día a día. Entonces, estas cosas tan simples, que es empezar a preguntarnos cómo te sentís, cómo estás, poner palabras, expresar lo que uno necesita del otro. A lo mejor uno necesita que venga tu hijo y te dé un abrazo, pasado, así pasó, y te dio un abrazo, y nada más. Pero ese solo contacto quizás da ese oxígeno que muchas veces en el encierro y en el agobio, que también es real, ¿sí? No estamos negando lo que también sucede, da un poquito de oxígeno. Ayudarnos entre todos permite que esa dinámica familiar empiece a tener otro movimiento, y a veces no sea siempre el mismo el que, no sé, hace la comida, o siempre el mismo el que saca un plato, sino que sea otro. Y a la vez que se generen espacios de juego. El juego, lo lúdico, también es clave y es parte de la naturaleza humana, es el modo de aprender. Y aprender jugando,
¿sí? Acá hay muchos que saben mucho de todo esto, es clave para poder internalizar lo que estamos aprendiendo, para que quede ese registro, para que no lo olvidemos. Y hoy tenemos que reaprender. Entonces, otro de los puntos para poder trabajar a lo mejor en familia, no como trabajo de agobio, sino como juego. Juguemos a cambiar los roles un rato. A ver qué pasa. Sí, ¿qué pasa si vos te ocupás de esto que yo me ocupaba antes y vamos alternando? Porque hoy no doy más. Me parece que esta es una enorme oportunidad para que aparezca la palabra. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir con esto? Creo que hoy está apareciendo el espacio para poner palabras a lo que antes dábamos por sentado o no había tiempo de poner. Creo que se están generando, estas son hipótesis, tómenlas o déjenlas, pero creo que se está generando a nivel vincular nuevas formas de comunicación, nuevas formas de encontrarme con el otro, donde empieza a aparecer la palabra, no solamente la palabra en relación al otro que está del otro lado de la pantalla, sino la palabra en la casa, porque empieza a haber más espacio y más tiempo. Ahora, es importante ser conscientes de todo esto, aprovechar este tiempo, porque va a pasar. Y si pasa y no aprendimos nada, nos vamos a ver perdido otra vez. Y me parece que esto es un llamado a reencontrarnos con nosotros y con los otros, para no quedarnos centrados y cerrados en nosotros mismos, sino también para poder salir al encuentro de otro. Por eso me parece que este gran movimiento solidario que se ha dado en el mundo, donde todo el mundo salió a dar lo que podía, lo que tenía, una receta, una clase de gimnasia, una clase lo que fuera, me parece que habla de volver a conectarnos en lo que nos es común a todos. Y acá se pone en juego otro tema, ¿no?, que me parece que es fundamental, que tiene que ver con el bien común. Y el bien común es el bien común a toda la humanidad. Toda la humanidad estamos transitando el mismo proceso. Ahora, este proceso requiere de mucha conciencia. Y ser conscientes es darse cuenta, estar despierto, es darnos cuenta que este tiempo es un tiempo riquísimo, agotador, sí, que hay mucho cansancio, sí, que hay mucho dolor también, porque también me parece que no podemos negar que el dolor va como subterráneamente, ¿sí?, por los rincones metiéndose, pero el dolor es parte de la vida también, y me parece que integrar el dolor a todo esto es parte de este cambio de mirada. Me parece que durante mucho tiempo en el mundo se planteaba un poco como la negación al dolor, ¿no? A negar sufrir, que todo sea puro placer, que está todo bien, y las cosas a veces no están tan bien. Pero esto es parte de crecer, y me parece que ahí es donde podemos darles, a los chicos sobre todo, a los adolescentes y a los jóvenes, que quizás es a los que les toca la parte más difícil de todo esto, porque o están en pleno proceso de sociabilización, están en pleno proceso de identificarse con pares, donde necesitan estar con pares para poder crecer, que puedan también desarrollar recursos internos que les permitan empezar a jugar en la familia. No nos olvidemos que la familia es el primer lugar donde en esta situación o en otras uno aprende las cosas fundamentales de la vida. Uno aprende a quererse, aprende a pelearse, aprende a perdonarse, aprende a discutir, aprende a confrontar, y todo esto hoy se da 24/24. Esto quiere decir que es una especie de curso intensivo de vida, ¿sí? Tiene una intensidad que no siempre la podemos como seguir. Yo hoy me imaginaba, el tiempo es como si de golpe, vieron, se hubiera detenido y las agujas del reloj hubieran seguido un ritmo determinado y nosotros otro, y no lo podemos seguir, y tenemos que encontrar el propio ritmo. Y en esto me parece que los chicos más chicos tienen una gran habilidad, que es manejarse por ritmos internos, donde nosotros tenemos que acompañar también, ¿no?, para que sepan cómo ir ordenándose.
porque esta es la segunda o la tercera, ya no sé cuántas dije, pero este me parece que es otro de los puntos fundamentales, cómo reordenarnos. Me parece que esta es una enorme oportunidad, no solamente, y me encanta la gente que ha podido ordenar su casa, yo la verdad no pude hacer absolutamente nada, ¿sí? Pero estaría buenísimo. Pero más que ordenar, y también sirve ordenar todas las cosas de la casa, pero creo que es una enorme oportunidad para ordenarnos internamente, para poder empezar a ver, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cómo queremos salir de esto? ¿Qué estamos aprendiendo? Y a la vez, ¿qué huella y qué va a ser lo novedoso de cada uno? Porque a mí me parece que las nuevas respuestas las vamos a tener que ir armando entre todos. Acá no hay nadie, no hay ningún experto que sepa cuál es la respuesta. Sería fantástico, pero también sería un engaño creer que hay alguien que sabe cuál es la respuesta. Creo que la respuesta la vamos a ir encontrando entre todos en la medida en que tomemos conciencia, en la medida en que paremos y en la medida que de alguna manera nos demos espacios dentro de la familia para poder dar lugar a la palabra, dar lugar a... ¿Por qué insisto tanto en la palabra? ¿Y por qué creo que de alguna manera se está abriendo este espacio? Porque la palabra define, la palabra da una connotación, da un sentido y da un significado que cuando vamos perdiendo las palabras, aparecen estas frases, ¿no? ¿Me alcanzás el coso del cosito que está abajo de no sé qué cosito más? Y cuando no podemos definir y no podemos poner en palabras, nos vamos perdiendo. Entonces, que haya espacio para la palabra, me parece que es uno de los puntos fundamentales para poder empezar en familia a poner palabras, palabras a lo que sentimos, palabras a lo que pensamos, palabras a los temores que aparecen, a cómo ayudarnos, a cómo repensar y proyectar e imaginar el futuro, que obviamente no va a ser exactamente igual, tampoco sé si va a ser tan distinto, no tengo ni idea. Ojalá pudiera decirles, miren, va a ser así, 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 así que prepárense para tal, no lo sabemos, pero sí creo que en esta convivencia es una enorme oportunidad para resignificar los vínculos. Y eso no quiere decir que no nos vamos a pelear, no quiere decir que no nos vamos a enojar, no quiere decir que haya días en que no queremos ver a nadie, porque ya lo venimos viendo demasiado, porque les vuelvo a repetir, es una novedad, es inédito estar 24 horas en el mismo lugar todos juntos. Y esto requiere de mucha paciencia de parte de todos, no solamente de parte de los adultos. De parte de los adultos ni hablar. Pero también está bueno que los chicos vayan desarrollando este valor que no es pasivo, que no es quedarse quietito esperando que las cosas sucedan. Implica acción, implica tolerar, implica empezar a elegir qué batallas quiero pelear dentro de la familia y qué batallas a lo mejor no tienen sentido, cuántas veces nos peleamos sin sentido. Entonces creo que contextualizar ayuda para poder entender dónde estamos parados. Y cuando uno tiene claro dónde está parado, puede empezar a focalizar, puede empezar a ver, bueno, ¿a dónde quiero ir? Más allá de cuándo termine la cuarentena. Porque por ahora me parece que tenemos que aprender a convivir también con toda esta novedad. Y si es fundamental, no, vieron que los seres humanos tenemos una capacidad de a veces de acomodación a las situaciones que después las naturalizamos y creemos que entonces es todo así, y entonces perdemos ese impacto que generó al principio. Y yo creo que lo que no hay que perder es el sentido, es entender que la vida continúa y que es una gran oportunidad para que podamos ver qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que estamos recibiendo, cómo nos podemos ayudar entre todos, y entre todos creo que vamos a poder encontrar de alguna manera las respuestas. Por eso me parece que si bien es cierto que es muy cansador estar las 24 horas del día, también es una enorme oportunidad para recordar también, sobre todo que los chicos y que los adolescentes nos están mirando. ¿Sí? Aunque creamos que no, aunque creamos que están sumamente conectados con su Zoom, con sus cosas y demás, ellos nos están mirando y están viendo qué hacemos frente a esto. Entonces, me parece que es una enorme
responsabilidad, pero en el buen sentido, de animarnos entre todos a ir viendo cómo rearmamos todo esto, cómo nos reconstruimos de alguna manera en esta dinámica familiar donde pueden aparecer un montón de cosas que no conocíamos del otro, con quien también convivíamos antes, ¿sí? Así que bueno, esta sería un poquito la idea. La propuesta claramente es empezar a cambiar la mirada. No tratemos de usar los mismos recursos de antes para lo que está sucediendo ahora. Tenemos que crear nuevos recursos, nuevas formas de mirar lo mismo. Y para eso nos tenemos que mover. Y recordar que los seres humanos somos dinámicos, estamos en movimiento, y la familia no es estática. La familia está en continuo movimiento, y obviamente que estas situaciones sacuden, ¿sí? Rompen el ecosistema, pero que de alguna manera es la oportunidad para que algunas cosas puedan modificarse y para que pueda aparecer la palabra, para poder definir, para poder decir, para poder encontrarnos y reencontrarnos desde otro lugar. Así que bueno, para no pasarme con el tiempo, porque si no yo puedo seguir hablando, me gustaría terminar con un cuento, ¿sí? Que me parece que tiene bastante que ver con todo esto. Es un cuento que sirve para muchas cosas en realidad, pero que está lindo. Y dice así: un hijo y su padre estaban caminando por las montañas y de repente el hijo se cayó. Se lastimó y gritó: ¡ay! Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo en algún lugar de la montaña: ¡ay! Con curiosidad, el niño gritó: ¿quién eres tú? Y recibió como respuesta: ¿quién eres tú? Enojado con la respuesta, gritó: ¡cobarde! Y recibió como respuesta: ¡cobarde! Miró a su padre y le preguntó: ¿qué sucede? El padre sonrió y le dijo: presta atención. Entonces el padre gritó a la montaña: ¡te admiro! Y la voz le respondió: ¡te admiro! De nuevo volvió a gritar: ¡eres un campeón! Y la voz le respondió: ¡eres un campeón! El niño estaba asombrado, pero no entendía. Entonces el papá le explicó: la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. La vida te devuelve todo lo que decís o haces. Nuestra vida es simplemente el reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas más competitividad, ternura en tu grupo, en tu casa, en donde estés, ejercítala. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso todo aquello que has dado. Bueno, para repensar, ¿sí? Y empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que queremos dar y qué es lo que queremos recibir frente a esta situación que nos invade a todos, que nos envuelve, que nos cuestiona, que nos da miedo, que nos angustia, pero también que va a pasar y que es una enorme oportunidad para poder reformular, repreguntar y encontrarnos sobre todo con nosotros y con las personas que más queremos, que son todos los que forman parte de nuestra familia. Así que bueno, con esto yo termino mi parte, pero abrimos ahora a preguntas, así que no sé si quieren escribirlas por chat, si hay alguna pregunta ahí, Alfonso, o si alguien quiere, no somos tantos, así que si alguien quiere decirla por el micrófono, también me parece que se puede hacer, ¿no? Porque no hay tanta gente. Así que ahora les toca a ustedes hablar. Hola, André. Bueno, abro yo el micrófono, Natalia. Dale. ¿Cómo andás? Porque no somos muchos, la No, verdad. por eso. Me parece que se puede Te perfecto. agradezco muchísimo la charla. La verdad es que la tenía agendada y para variar, viste, la diaria, el no tiempo del que hablabas vos recién, hace que vivamos como en un momentum, no sé, en una cosa suspendida que no para, no termina más. Yo ayer estaba trabajando a la 1 de la mañana, no, un divague. Así que bueno, pero sí, la realidad es que me sentí absolutamente reflejada en todo lo que dijiste, nada, esa es como mi devolución, te agradezco la posibilidad de poder pensar estos temas porque es lo que nos está pasando, es inédito,
y es revolucionario a la vez, ¿no? Sí, totalmente, y creo que está bueno esto de poder como también aprender a parar, ¿no? Y a respetarnos en los tiempos. Es lo más difícil, porque uno entra en la vorágine y no se da cuenta, pero me parece que este es un tiempo riquísimo para poder también darse espacios de silencio. Sé que no es fácil en familia y cuando se tienen chicos y demás, pero, pero estaría bueno. Por ejemplo, no trabajar a la 1 de la mañana. Sí, así Sí. al pasar. Bueno, gracias, Natalia. No, de nada. No sé si alguien más. Ahí hay uno que... Tenemos un integrante chiquito, ¿no? Por ahí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar No, algo. yo te quería comentar algo, Andy. Primero, muchas gracias por la No, por favor. charla. Todas las ideas que nos transmitiste me parecen buenísimas, ¿no? Poner en palabras, pensar en el bien común, no perder el sentido, la oportunidad para resignificar los vínculos, cambiar la mirada, pero yo me voy a quedar con lo que dijo Natalia, lo último, que en realidad fue lo primero que vos dijiste, que tiene que ver con la exigencia, ¿no? Exacto. Esto de estar 24 por 24 con la familia, pero al mismo tiempo con el trabajo, porque Sí, acá somos todos un grupo que estamos trabajando igual, digamos, y que se nos suma y que de verdad son las 12, la 1 y seguimos, ¿no? Pero me parece que ahí lo que nos juega en contra, no sé, quizás hablo más desde lo personal, pero quizás algunos lo compartan también, ¿no? Porque estas vivencias son muy individuales. sí. Pero me parece que la exigencia tiene que ver con la autoexigencia de seguir como si todo fuese igual. Exactamente. Entonces, tenemos que dar las clases igual o mejor, seguir en el trabajo igual o mejor, limpiar la casa, lavar la ropa, hacer la comida, o parecido, digamos. Otros Exacto. harán otras cosas, ¿no? Pero me parece que esta situación, como vos decís, ayuda a pensar en esto, que uno tiene como que no puede estar, o sea, hacer de cuenta que todo está igual. Estamos en la Exactamente. pandemia, estamos en Sí, una situación crítica y tenemos que reinventarnos. sí, Esta es para mí, es como exactamente. que tenemos que ver con el mismo tiempo que tenemos cómo lo volvemos a repartir y Eh, sabiendo que nada va a estar perfecto, o sea, que va a Totalmente. estar lo mejor posible dentro de la situación. Pero, Sí. ¿no? No, Eh, repensando esto, ¿no? De que la autoexigencia tampoco nos lleva a ningún lado, ¿no? Porque además se la absolutamente. transmitimos a los que están con nosotros. Sí, y se Entonces, empieza, a eso yo me refería cuando decía esto del mismo patrón, ¿no? Como que seguimos con el mismo patrón o con el mismo chip de a exacto, seguir haciendo todo como si nada estuviera pasando, y la realidad es que exacto. está pasando, y lo que está pasando además es muy fuerte. Sí, A veces no somos demasiado conscientes de esto, pero esto que yo decía, que va como, vieron que en los ríos, yo daba la otra vez este ejemplo, ¿no? El río tiene como ríos subterráneos que de repente van como golpeando, hay olitas que vienen como de abajo, y esto subterráneo es el dolor, es la muerte, es el miedo a la muerte, digámoslo con todas las letras. Hay un tema del cual se está hablando muy poco, que tiene que ver con con todo el dolor que hay frente a la muerte masiva, ¿sí? Y esto no puede no tocarnos, aunque no tengamos a nadie conocido. Y entonces ese temor es el que también hace que uno, bueno, respeta, se queda adentro, cuida la vida, pero a la vez también tiene que seguir viviendo. Y ahí el riesgo es quedar atrapado en el como si nada pasara, pero sí está pasando. Entonces el cuerpo es el que termina hablando, ¿no? Y aparece el cansancio físico, el dolor de cabeza, el insomnio, los trastornos de sueño están a la orden del día, los niveles de ansiedad se volaron por los aires.
Entonces, el tomar conciencia de esto, y que tiene que ver con la exigencia externa y la propia, obvio, Claro. porque la autoexigencia Es- está como tan instalada que hace que, y se retroalimenta con que si el otro me mandó el mail a la 1:05, ¿cómo no se lo voy a contestar? Y bueno, a lo mejor no sé. Ahí es donde me parece que también hay que ver de qué manera ayudarnos a entender que lo que está pasando es fuerte, y no sabemos cómo. Ayer leía en el diario que iba a haber un pasaporte de salud, que según como, o sea, viajar pareciera ser que se acabó por ahora. Bueno, no importa, no voy a entrar en estos ejemplos, pero hay muchas cosas que se van a modificar, pero donde no tenemos que perder la vida, ¿no? Las ganas de seguir viviendo, pero transitando y siendo conscientes de esto. Así que sí, sí, gracias, sí. porque Porque creo que... además esta exigencia o autoexigencia, volviendo a la convivencia, uno también la termina transmitiendo y se genera Absolutamente. malestar en el grupo Sí, familiar, porque es como que queremos hacer todo, dar respuesta a todo, contener, los que tienen chicos chicos, es un trabajo enorme porque además tienen que estar con las cosas del colegio, y bueno, es muy difícil, ¿no? Y totalmente, esto trae consecuencias en la convivencia, insisto, por eso es que hay que absolutamente. ser como muy cuidadoso para ver cómo nos reinventamos y Sí, cómo sobre repartimos todo, el tiempo que tenemos sabiendo que nada va a ser perfecto y siempre vamos exacto. a dejar algún cabo suelto, pero que en esto estamos todos, Sí, y ¿no? que sobre todo en esta exigencia también ser muy cuidadoso con los chicos, ¿no? Porque sobre todo los chicos chicos, no nos olvidemos que los chicos chicos, sé que va a haber una charla más específica sobre esto, pero tienen un pensamiento concreto. Entonces esto de la virtualidad, quieren hacer así y agarrar lo que no pueden agarrar porque no es tangible. Entonces uno no puede tenerlos tantas horas frente a una computadora porque necesitan lo concreto. Entonces, bueno, sí, requiere de calma, calma, de bajar, de darse tiempo, se llega... Eso no quiere decir tampoco caer en la vagancia, ni en decir, bueno, como estoy en pandemia, entonces listo, no hago más nada, porque no. Pero sí aprender a autorregularse, que es lo más difícil, es lo más Sí. difícil, ¿sí? Sí, no creo que este grupo de la comunidad austral caiga en la vagancia, por eso me Más animo a bien creo tomar que la autoexigencia como un denominador común, digamos, que nos exactamente. identifica como grupo, ¿no? Por eso me parecía como Bueno, importante. pero quizás está bueno, ¿no? Si esto es un punto de identificación, empezar a ver cómo ayudarnos entre todos a no caer en porque convengamos que una cosa es la autoexigencia y otra cosa es la sobreexigencia que traspasa los límites de lo propio y quizás de lo del grupo también. Bueno, entonces a lo mejor ayudarnos, decir, bueno, hasta tal hora nos mandamos mail, si no te contesto, sabé que mañana te lo voy a contestar, pero ahora no. Y que eso no quiere decir que no estoy atento, pero tengo una vida, porque también la vida es mucho más que solamente Exactamente. trabajar, ¿sí? El trabajo es un componente muy importante de la vida, pero también los vínculos son necesarios, sobre todo porque como este río subterráneo está, también hay que estar muy atento porque nadie está exento de que el virus pueda llegarle, ¿sí? Entonces, si esto, ojalá que no suceda, pero llegara a ocurrir, más que nunca vamos a necesitar que esos vínculos estén fortalecidos, porque no nos vamos a poder ver. Entonces, esto también es una realidad que cuesta poner en palabras, pero como dije que era el tiempo de la palabra, me animo a decir que esto también hay que ponerlo en palabras. Y hay que estar atento y también preguntarse, bueno, y si me llegara a pasar, ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Eso no quiere decir que uno por eso tenga que morirse, pero bueno, qué sé yo, ¿por qué no? No tengamos miedo a hablar también de este tema y hablar de la muerte, porque cuando la muerte es parte de la vida, entonces si estoy hablando de la vida y de la vida con mayúscula y de la vida que continúa, sabemos que esto también forma parte, entonces ya también se vive de una manera distinta. Y es un tiempo también para animarnos a hablar de esto, animarnos a hablar en familia también de esto, ¿sí? Así que bueno,
Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, comentar algo. Andrea, ahí surgió una pregunta en el chat, te la Dale, leo. por favor. Tengo miedo de perder la paciencia, que para mí era un gran don recibido. ¿Qué consejos nos darías para nuestra vida diaria, tanto en la familia como en la escuela y el trabajo, todo en 24 horas en el hogar? Bueno, a ver, si es un don que recibiste, no sé quién fue el que hizo la pregunta, pero no importa, no es necesario que lo diga, bienvenido. Pero a los dones no hay que dejarlos solo como dones, ¿sí? Después hay que hacerlos propios y hay que trabajarlos para que se internalicen y entonces uno los haga propios. Que en 24 por 24 vamos a perder la paciencia, si no la perdiste hasta ahora, te saco el sombrero, ¿sí? No sé quién es, pero la verdad que es maravilloso si en todo este tiempo no la perdió. A ver, perder la paciencia, ¿sí? O perderla en determinado. Alejandra Weibel soy, no la perdí todavía. ¿Sabés que Ay, tengo... Ale, sí, Ale, vos tenés mucha paciencia y es verdad que es un don recibido, pero a ver, es humano perder la paciencia, no pasa nada, porque además me parece que también es parte, así como si uno pierde la paciencia, también habilita que otro pierda la paciencia y podamos recomponer, ¿sí? Si uno se enoja, habilita también a que otro se pueda enojar, porque si no el riesgo es que estemos todos tan duritos tratando de que todo sea perfecto, que no existe, ¿sí? La vida es movimiento, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente fluctúan según el día y según un montón de variables que no viene al caso ahora hablar. Es uno el que le da la connotación y que obviamente que lo que busca es que las cosas estén en armonía, pero la armonía también es dinámica, no es estática. Lograr la armonía significa, como en una orquesta, que cada instrumento suene lo mejor posible, pero cada instrumento es distinto, entonces puede ser que alguno desafine en un momento distinto al mío. Entonces, acordar entre todos es parte de ayudarnos. Y habrá días que uno pierde la paciencia y pedirá perdón, y entonces estará enseñando a que, bueno, lo reconozco, me saqué, no sé, y pido perdón. Y el perdón es la posibilidad de reparar. Y me parece que esto también está bueno, porque somos los únicos seres en este mundo que tenemos la posibilidad de reparar. Y eso no es menor. Y me parece que en 24 por 24, poder reparar, poder reconocer, poder decir no doy más, estoy cansado, perdonen, pero hoy me voy a dormir, no sé, coman lo que hay, no tengo ni idea. No busquemos esa, creo que hay una palabrita más asociada a esto de la exigencia, que es la perfección. A ver, una cosa es buscar la perfección y otra cosa es querer hacer todo perfecto, donde no haya espacio para nada. Y la realidad es que hoy esto es como un gran embudo, ¿vieron? Donde cada vez se va achicando más y se pone mucho más en evidencia todas las cosas. No hay mucho espacio para maniobras, no hay mucho espacio para distraernos, no hay mucho espacio para ver lo que es. Entonces, me parece que está buenísimo seguir trabajando la paciencia y si un día la pierdo, voy y la recupero. Y recuperarla también es una manera de repararla, de reconocer, y esto también habilita a los otros a que pueden estar cansados, puede que hoy estén de mal humor, puede ser que tengan ganas de llorar. Esto les pasa mucho hoy a los chicos, que de repente se ponen a llorar y no saben por qué. Y bueno, porque están agotados. Y está bien, son humanos, somos humanos, ¿no? Así que bueno, espero haberte respondido, Ale.